Bueno, en esta oportunidad les hablaré sobre mercancía y valor. Para hablar sobre este tema, en primer lugar debemos saber cómo fue la transición del feudalismo al capitalismo. Durante la Edad Moderna en Europa, la transición del feudalismo al capitalismo fue un proceso que se extendió a lo largo del siglo XVIII, en donde se establecieron tres puntos importantes: en lo económico, en lo social y en lo cultural. En lo económico, se pasó de ser una economía agrícola a una economía industrial. En lo social, de una sociedad estamental a una sociedad de clases. Y en lo cultural, pasó del teocentrismo, de aquellas personas que adoraban a Dios, al antropocentrismo. En siguiente punto hablaremos sobre el capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? El capitalismo es un sistema socioeconómico que se caracterizó por la búsqueda de las ganancias y de la acumulación de estas. Este sistema enfrentó a la burguesía, también llamada capitalistas. ¿Qué quiere decir capitalistas? Propiedad de los medios de producción y de los trabajadores con salario. Esta transición se dio en dos etapas: durante la Edad Moderna, del siglo XV hasta el siglo XVIII, donde se dio un crecimiento económico poco lento, y durante las finales del siglo XVIII, hasta mediados del siglo XX, dando lugar a la llamada Revolución Industrial, etc. El siguiente punto les hablaré sobre mercancías. ¿Qué son las mercancías? Las mercancías se dice que son cualquier objeto factible de ser comercializado o intercambiado en el mercado. Se caracteriza por poder satisfacer alguna necesidad del consumidor. Es decir, una mercancía es cualquier bien que las personas pueden captar y o vender. Características de las mercancías. Su fabricación es requerida por varias horas de trabajo. Su elaboración implica un coste por distintos conceptos como materia prima, distribución, promoción, entre otros. Una mercancía es un producto de una actividad económica. Por ejemplo, para elaborar vestidos, una empresa requiere de tiempo, de mano de obra, es decir, que se utiliza una serie de procesos para su elaboración. Bueno, como último tema tenemos lo que es el valor y el capital. Se dice que el valor y el capital son muy complejos al momento de producir un artículo. Por ejemplo, en el valor, en la historia económica se ha planteado muchas hipótesis sobre lo que determina el valor de una mercancía. Podemos recordar, por ejemplo, que la teoría de Marx habla sobre el valor que un bien depende del trabajo socialmente necesario para producir, es decir, se deben estimar las horas en promedio que requieren las empresas del sector para fabricar determinado artículo. Otro punto de vista es el del economista de la escuela clásica David Ricardo, donde nos presenta su hipótesis. El valor de la mercancía depende de las horas para producirlo, pero también depende de la disponibilidad de los trabajadores. Por lo tanto, cuando un producto es complicado de hacer o difícil de obtenerlo, el producto tiene un mejor costo en el mercado. Con respecto al capital, en la economía no está bien definido. En sentido estricto, el capital es una abstracción contable, o sea, los bienes y derechos de la empresa, menos las deudas y las obligaciones de esta, de todo lo cual el titular es el capitalista. Según el libro de economía de Michel Parkin, se debe entender que el capital son las herramientas, los instrumentos, la maquinaria que utiliza la empresa en producir bienes y servicios. Muchas gracias. Espero dejen su like y suerte.